Vamos a aportar una primera valoración con el líder secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Señor Sordo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, a partir de los datos que nos ha aportado Rafa, datos de la encuesta de población activa, que nos permiten hacer un análisis bastante certero de la evolución del mercado laboral en nuestro país. 464.000 ocupados más, 110.000 parados menos. ¿Qué valoración da? Bueno, en principio son datos positivos. Basta con comparar, por ejemplo, con los datos no del año 2020, que es un año incomparable, sino, por ejemplo, del año 2019, donde el número de ocupados aumentó en 333.000 personas, ¿no? Entonces, este es un buen dato, que es señal inequívoca de que en el momento que se va superando la pandemia y se activa la economía, el efecto en el empleo es inmediato, ¿no? Creo que una segunda lectura tiene que ser la utilidad que han tenido la fórmula de los ERTE, es decir, se está recuperando la inmensa mayoría de los empleos que se tuvieron que sumergir temporalmente en los ERTE, por decirlo de alguna manera, y esto creo que es una excelente noticia. Y luego, evidentemente, no perder perspectiva, porque aunque la evolución sea positiva, no podemos olvidar que seguimos en un 15-26% de tasa de desempleo, que tenemos 3.543.800 personas que dicen que declaran que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Y mientras esto sea así, toda la orientación de la política económica en España tiene que ir encaminada a la generación de empleo. Por tanto, buen dato, buena perspectiva, porque además los datos de julio en paro registrado y en seguridad social parece que también van muy bien. Buenos resultados de la utilización de los ERTE, pero no perder perspectiva, porque un 15% sigue siendo una tasa de paro muy alta. Supongo, señor Sordo, que hay un proceso que se va a vivir a partir de ahora en este país, que desde el punto de vista laboral va a resultar interesante, que es el impacto en el mercado laboral de la llegada de miles de millones de los fondos europeos dedicados a algunos sectores productivos que requieren, cierta especialización. ¿Qué esperan los sindicatos que ocurra, no solo en cuanto al volumen de creación de empleo, sino a qué tipos de empleo se van a crear? Es muy interesante esta perspectiva que planteas, porque en efecto meter en el circuito de la economía los fondos europeos solo por eso se genera actividad y se genera empleo, ¿no? Pero yo creo que la utilidad de los fondos no hay que plantearlas en el cortísimo plazo, sino que hay que plantearla en perspectiva de años vista, porque se trata de mejorar el tejido productivo de España. Es decir, que las empresas en España generen mejores empleos, porque las empresas se hacen productivas a través de fórmulas distintas a los bajos salarios y a la precariedad. Y esto implica mejorar cómo se trabajan las empresas, cómo se digitalizan y se mejoran técnicamente y tecnológicamente las empresas, cómo se afronta a esa transición energética y ecológica sin que esto suponga destrucciones de empleo y que arrase con sectores. Y yo creo que en esa perspectiva de estrategia a largo plazo hay que utilizar los fondos, por mucho que en este momento, claro, lo prioritario, ya lo he dicho antes, es generar empleo, ¿no? Pero no hay que perder la perspectiva a largo plazo. Los fondos europeos van a tener un efecto muy beneficioso en la economía española. La perspectiva de crecimiento que daba el gobierno antes de ayer y el propio Fondo Monetario Internacional prevén que vamos a crecer por encima del 6%. Esto se va a traducir en generación de empleo con toda seguridad en la segunda parte del año, pero hay que mirar más adelante, porque esta también es una carrera de largo recorrido, ¿no? Con estos datos de evolución del empleo, de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy y los que vendrán en los próximos meses, con las previsiones económicas que el propio gobierno maneja y otros organismos institucionales, ¿cree usted que Nadia Calviño ya no se puede resistir a subir el salario mínimo interprofesional? Bueno, es que yo creo que esa situación era insostenible. Crecer el 6%, tener los precios al 2,7%, tener disparado el precio de la luz o de la energía, generar empleo y congelar el SMI, pues yo creo que no es de recibo. Además, yo creo que el gobierno, o algunas declaraciones que ha hecho en algunos momentos el gobierno, yo creo que se ha metido en una tesitura falsa, ¿no? Y es la de decir que es que ahora había que priorizar la creación de empleo frente a la subida del SMI. Oiga, no, es que eso es lo que dicen otros, eso es lo que dicen los economistas liberales. Es que en este momento, en nuestra opinión, la subida del salario mínimo interprofesional sigue teniendo un efecto beneficioso sobre la creación de empleo. Evidentemente tiene un efecto sobre la gente que cobra los salarios más bajos, ¿no? Este es el primer efecto. Pero en segundo lugar, sobre la propia economía, ¿no? Porque es una mejora del poder de compra de las personas, que todo lo que ganan lo tienen que dedicar a consumo, y esto genera una activación de la demanda del país y, por tanto, pues de que los comercios, la hostelería, las librerías, pues puedan
vender más y, por tanto, necesitar más trabajadores y crear más empleo. Es una tesitura falsa porque con 950 euros brutos en 14 pagas, subir ese salario mínimo interprofesional, en nuestra opinión, no destruye empleo, sino que lo crea. Y una cosa más, señor Sordo, que tiene que ver con la pandemia, con dos debates que van en paralelo, que hay abiertos ahora mismo y que afectan a trabajadores. Por un lado, si los gobiernos autonómicos o incluso un gobierno de un país debe o no obligar a los funcionarios, a los trabajadores públicos a vacunarse. Segundo debate en paralelo, si las empresas, está ocurriendo de momento en las grandes tecnológicas de Estados Unidos, pueden o deben obligar a los trabajadores a vacunarse si quieren volver al centro de trabajo. Bueno, yo creo que hay que promover la vacunación. El tema de la obligatoriedad pues puede tener algún problema incluso de encaje legal, pero yo creo que no hay que dejarle ni un mínimo resquicio a cualquier discurso o a cualquier manía antivacunas, ¿no? Pero ya que a veces hablo prácticamente de sectas o de comportamientos que son absolutamente irracionales. Evidentemente cualquier persona que tenga que tener una actividad que se relaciona con otras, hay que promover la vacunación y vamos, yo creo que no es un problema en España. Afortunadamente prácticamente el mensaje antivacunas es marginal, por decirlo de alguna manera, es prácticamente friki. En otros países del mundo tienen otros problemas. En Estados Unidos es un problema muy político, además, porque está ligado a una determinada forma de pensamiento reaccionario que promovió Donald Trump, y yo trataría de que no se generase un problema en España donde creo que no lo hay, o de haberlo es absolutamente marginal. Por cierto, en un minuto, ¿qué balance cree usted que debería hacer hoy Pedro Sánchez de estos 6 meses? Bueno, yo espero que no haga un balance particularmente autocomplaciente, porque tenemos muchos retos por delante y porque creo que teniendo claro que sigue siendo un balance muy mediatizado por la pandemia, muy mediatizado por la salida de una crisis económica que no ha tenido precedente, el presidente tendría que hacer, yo creo, que un discurso mirando hacia adelante, ¿no? Y yo creo que mirar hacia adelante y tratar de salir de la trampa de la crispación política y de la polarización política, en mi opinión, requiere fortalecer sobre todo la idea del contrato social y de la agenda social que tiene que rehacer España en la segunda parte de la legislatura, ¿no? Yo creo que hay una parte de la política española que está absolutamente, como diría yo, enredada en el discurso de la crispación permanente, que no va a dar tregua, desgraciadamente, en lo que queda de legislatura, cuando yo creo que necesitaríamos grandes pactos de Estado en este momento histórico de nuestro país, pero sinceramente creo que es inviable vista la lectura que hace del momento el Partido Popular de Pablo Casado, que creo que está absolutamente disparatado, y a partir de ahí al gobierno creo que lo que le queda es reforzar esa agenda social, y es que la gente común, la gente que está en problemas, la gente que sigue en el paro, la gente cada vez menos afortunadamente que está en los ERTE, la gente que está en situaciones de pobreza severa, y a veces no de pobreza, ¿no?, sino de pérdida de expectativas vitales a nivel de medios y de largos plazos, que entienda que la acción pública, que la acción de gobierno se ocupa de sus problemas, y sus problemas se llaman precariedad laboral, se llaman salarios, se llama salario mínimo interprofesional, se llama precio de la energía, se llama precio de la vivienda, se llama precio de la hipoteca o del alquiler. Yo creo que esto es lo que le interesa al común de los españoles y de las españolas, y creo que el sentido de un gobierno progresista tiene que ir dando una respuesta paulatina, pero lo más urgente posible, a estas situaciones, no con medidas solo paliativas, que están bien en momentos de crisis profunda y coyuntural como la que hemos vivido, sino con medidas más estructurales y más pensando en políticas de país, ¿no? Y yo espero que el gobierno tire por ahí. Vaya por ahí. Pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias y buenos días.